Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría de álgebra moderna, en el cual vamos a hablar sobre la unidad número 3, que se trata sobre anillos y campos y sus propiedades básicas. El temario que viene para la evaluación de la prueba ordinaria número 2 es los anillos. Van a entrar también los subanillos e ideales. Van a entrar la parte de ideales primos e ideales maximales, del dominio de integridad, anillos de división y cuerpos. Entonces esos son los temas que van a entrar en la evaluación. Entonces nosotros vamos a hacer un repaso de estos conceptos, vamos a ir explicando cada uno de ellos, vamos a ir analizando algunos ejemplos para que estos temas queden un poquito más claros, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo esto, vamos a hacer un también ejemplo de anillo más adelante. Entonces vamos a comenzar con la definición de anillo, ¿verdad? Un anillo, si nosotros tenemos un conjunto que tiene dos operaciones, ¿verdad? La cual se les denomina la suma y el producto. Entonces, si este conjunto cumple esas tres propiedades, ¿verdad? Esas tres propiedades, entonces vamos a decir que ese conjunto es un anillo. El conjunto con la operación suma tiene que ser abeliano. El producto tiene que ser asociativo, ¿verdad? Y la tercera propiedad es de que se tiene que cumplir las propiedades distributivas, ¿verdad? Es decir, que A por B más C es igual a A por B más A por C, y que B más C por A sea igual a B por A más C por A. Esto para A, B y C que pertenecen a este conjunto, ¿verdad? Entonces repito, si el conjunto cumple esas tres propiedades, entonces vamos a decir que el conjunto es un anillo. Es un anillo. Entonces vea que al producto no se le impone que sea conmutativo, ya que pues se tiene que cumplir esa tercera propiedad, ¿verdad? Entonces esa es la definición de anillo, no olvidar eso. Tenemos un conjunto que tiene dos operaciones binarias. El conjunto con el primero tiene que ser abeliano, con la primera operación binaria. El conjunto con la segunda operación binaria tiene que ser asociativo, y se tiene que cumplir las propiedades distributivas. Entonces esa es la definición de un anillo. Bueno, los distintos tipos de anillo. Si el producto es conmutativo, ¿verdad? Si el producto es conmutativo, vamos a decir que el anillo es un anillo conmutativo, ¿verdad? Si el producto es conmutativo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el anillo es un anillo conmutativo. Ese es un tipo de anillo. Otro tipo de anillo es que si en el conjunto existe un elemento, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a simbolizar como 1, tal que para cualquier elemento que pertenece al conjunto multiplicado por ese elemento es igual a ese elemento multiplicado por A, y eso es igual a A, ¿verdad? Entonces si esto sucede para todo elemento en ese conjunto, vamos a decir de que el anillo es un anillo con unidad. Vamos a decir que el anillo es un anillo con unidad. Entonces a este elemento pues le vamos a llamar unidad, a lo que le hemos simbolizado con el número 1, y ese elemento es único. Entonces esos son tipos de anillo. Y acá pues tenemos ejemplos de anillos, ¿verdad? Los conjuntos de los números enteros con la operación suma, operación producto, es un anillo, ¿verdad? Cumple las tres propiedades que nosotros hayamos dicho anteriormente. Vamos a ver si nos recordamos. La primera propiedad era que el conjunto, en este caso Z, con la primera operación binaria,
sea que en este caso sería la suma, sea abeliano, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Es cierto, porque recordemos qué significa que sea abeliano. Significa que para dos elementos en Z, A más B sea igual a B más A. Y eso se cumple, ¿verdad? Entonces, Z con la primera operación tiene que ser un conjunto abeliano. Luego, el producto tiene que ser asociativo. El producto el producto usual, ¿verdad? En Z es asociativo, se cumple la segunda. Y la tercera, pues tiene que ser, son las propiedades distributivas, ¿verdad? Si tenemos un entero multiplicado por la suma de otros dos enteros, tenemos la multiplicación digamos, de A por B más A por C, ¿verdad? Entonces podemos, como ejemplo, o como un ejercicio rápido, podemos comprobar de que Z más es un anillo. Entonces, también Z sub n con la operación suma, la operación producto, también es un anillo, ¿verdad? También podemos probar esta parte, es decir, las matrices de orden n, donde sus coeficientes son reales, con la operación suma, operación producto. En las matrices, también podemos ver de que ese conjunto también es un anillo, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son ejemplos de anillos. También tenemos una definición que es la definición de cuerpo. Si tenemos un anillo conmutativo con unidad, ¿verdad? Ya dijimos qué significa que un anillo sea conmutativo, qué significa que un anillo sea con unidad, ¿verdad? Y si tenemos un anillo que cumple estas condiciones, con la operación suma, ¿verdad? Y la operación producto, vamos a decir que es un cuerpo si el conjunto A asterisco, ¿verdad? Porque está formado por todos los elementos de A excepto el elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro de la suma es un grupo, ¿verdad? Vamos a decir que es un cuerpo si es un grupo con respecto a la segunda operación, es decir, con respecto al producto. Entonces, a este anillo conmutativo con unidad vamos a decir que es un cuerpo, ¿verdad? Si al quitarle el elemento neutro de la suma, es un grupo con respecto a el producto, ¿verdad? Entonces vamos a decir en ese caso o en esas condiciones de que el anillo conmutativo con unidad es un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo. Bueno, luego vamos a hablar sobre la división de cero. Si tenemos un anillo A, y tenemos un elemento que pertenece a ese anillo con A distinto de 0, se dice que es un divisor de 0 si existe un elemento B en el anillo, también distinto de 0, tal que A por B sea igual a 0 o B por A sea igual a 0. Entonces vamos a decir que A es un divisor de 0, ¿verdad? Vamos a decir que A es un divisor de 0 si encontramos un elemento distinto de 0 de tal forma que A por B sea igual a 0 o B por A sea igual a 0. Entonces de acá podemos deducir que también B va a ser un divisor de 0, ¿verdad? Es decir, A y B van a ser divisores de 0 de tal forma que si nosotros los multiplicamos, el resultado sea 0, aún siendo distintos de 0 ambos, ¿verdad? Tanto A como B distintos de 0. Entonces vamos a decir de que A y B van a ser divisores de 0. Bueno, entonces acá podemos ver ejemplos de divisores de 0, ¿verdad? Por ejemplo, en Z12 tenemos a la clase del 3 y la clase del 4 que son divisores de 0, ya que al hacer la multiplicación de clases, recordemos que esta multiplicación de clases nos da esta clase y esta clase es igual a la clase del 0, ¿verdad?
Eso quiere decir que como 3 es distinto de 0, la clase del cuadro es distinta de 0 y la multiplicación de esas dos clases es igual a 0, entonces 3 y 4 son divisores de 0, ¿verdad? Y también, como un ejemplo, nosotros podemos verificar que también estas clases también son divisores de 0, ¿verdad? Para z sub 12, ¿verdad? Para z sub 12. Podemos verificarlo fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos verlo fácilmente? Bueno, podemos notar que si nosotros multiplicamos la clase del 2 con la clase del 6, eso va a ser 12, ¿verdad? Entonces 12 es igual a la clase del 0. Y también podemos ver si multiplicamos la clase del 6 por la clase del 8, eso nos daría 48, y 48 es igual a la clase del 0 también, ¿verdad? Entonces, así podemos también verificar los otros elementos, viendo de que también el 9 y el 10 también son divisores de 0, ¿verdad? Bueno, entonces acá también nos dan una información que nos dicen que un cuerpo F no tiene divisores de 0, ¿verdad? Un cuerpo F no tiene divisores de 0. Entonces ya vimos la definición de cuerpo, ¿verdad? Anteriormente hemos visto la definición de cuerpo y nos dice de que un cuerpo no tiene divisores de 0, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque tenemos si A es distinto de 0 y A por B es igual a 0, entonces vamos a multiplicar por el inverso de A, ¿verdad? Vamos a multiplicar por el inverso de A, o sea que B lo podemos escribir como el inverso de A por A, ¿verdad? Sabemos que eso es el elemento neutro, y el elemento neutro multiplicado por cualquier elemento del conjunto, eso es el mismo elemento, ¿verdad? El elemento del anillo es el mismo elemento del grupo, ¿verdad? Y pues acá podemos asociar, ¿verdad? Y sabemos que A por B es 0, entonces tenemos el elemento inverso de A multiplicado por 0 y eso va a ser 0. Entonces de acá concluimos de que B es 0, ¿verdad? Por lo tanto A no es un divisor de 0, ya que B es igual a 0, ¿verdad? Y recordemos la definición de los divisores de 0, ¿verdad? Tenemos que A tiene que ser distinto de 0, B tiene que ser distinto de 0, y al hacer la multiplicación de A por B o B por A, eso tiene que ser igual a 0. Pero en este caso el A es distinto de 0, pero concluimos de que B es igual a 0. En un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo. Entonces hay que recordar la definición que nosotros tenemos de cuerpo, ¿verdad? La definición que tenemos de cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que al anillo, ¿verdad? Conmutativo con unidad, nosotros le hemos quitado el elemento neutro, ¿verdad? Le hemos quitado el elemento neutro y a ese anillo con la operación suma, hemos dicho que tiene que ser el elemento neutro de la suma, perdón. Le hemos quitado el elemento neutro de la suma y ese anillo con la operación, o ese conjunto con la operación producto, tiene que ser un grupo, ¿verdad? Tiene que ser un grupo. Entonces, acá esa es la definición de cuerpo, ¿verdad? Esa es la definición de cuerpo. Entonces, por lo tanto, como tiene que ser un grupo, tenemos nuestro inverso, ¿verdad? Los inversos de estos elementos que están en F. Y podemos concluir de que a partir de ahí, de que B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso pues nos explica de que un cuerpo no tiene divisores de 0, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos otras propiedades
que nos dice que un anillo con la operación suma y producto, ¿verdad? Con dos operaciones binarias, en donde A es un elemento de ese anillo que no es un divisor de 0, entonces se van a cumplir esas dos propiedades, ¿verdad? Se van a cumplir esas dos propiedades, en donde si tenemos que A por B es igual a A por C, donde B y C pertenecen a A, entonces se tiene de que B es igual a C, de que B es igual a C. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Es decir, si tenemos B por A es igual a C por A, con B y C que pertenecen al conjunto A, entonces vamos a tener que B es igual a C. B es igual a C. Bueno, esto es si A no es un divisor de 0, ¿verdad? Si A no es un divisor de 0. Bueno, y ahí tenemos la demostración, bastante sencilla. Luego tenemos la parte de dominio de integridad. Tenemos que un anillo sin divisores de 0 le vamos a llamar un dominio de integridad. Es decir, es un anillo sin divisores de 0, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de dominio de integridad. De dominio de integridad. Un anillo sin divisores de 0, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Z es un ejemplo de dominio de integridad y también lo es cualquier cuerpo F. Vean que es lo que estamos hablando con respecto al cuerpo F. Un cuerpo F dijimos que no tiene divisores de 0. Y por la definición anterior, el cuerpo F también es un dominio de integridad, ¿verdad? Z como ejemplo es un dominio de integridad, ¿verdad? Z es un dominio de integridad. ¿Por qué? Porque Z no tiene divisores de 0, ¿verdad? Z con la operación producto, si toma dos elementos distintos de 0, pues el resultado no va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces por eso el Z es un claro ejemplo de un dominio de integridad. Y acá pues nos dice, ¿verdad? Que todo cuerpo también es un dominio de integridad, ¿verdad? Entonces, bueno, acá nos explica, ¿verdad? F tiene elementos distintos de 0, ¿verdad? Decíamos de que Z es un ejemplo de un dominio de integridad. El dominio de integridad se ha definido como un anillo que no tiene divisores de 0. Así se ha definido un dominio de integridad. Entonces Z es un anillo, ¿verdad? Ya vimos que Z con la operación suma y producto es un anillo. Entonces Z es un ejemplo de un dominio de integridad, ¿verdad? No tiene divisores de 0. ¿Por qué? Porque si usted toma dos elementos de Z distintos de 0 y los multiplica, el resultado va a ser siempre un elemento distinto de 0, ¿verdad? No va a ser, igual a 0. Si fuese igual a 0, entonces diríamos de que esos elementos pues son divisores de 0, ¿verdad? Pero en Z no sucede eso. Y entonces, como ejemplo, Z es un dominio de integridad. También cualquier cuerpo F es un dominio de integridad. ¿Por qué? Porque F no tiene divisores de 0. Es decir, porque un cuerpo no tiene divisores de 0, ¿verdad? Un cuerpo no tiene divisores de 0 y por lo tanto también los cuerpos son ejemplos de dominio de integridad. Eso es lo que estábamos mencionando. Y también Z sub P, donde P es primo, también es un dominio de integridad. Entonces, eso es un ejemplo de que el Zn, digamos, el n, independientemente, digamos, qué número sea, pues no necesariamente es un dominio de integridad. Pero si el n es un número primo, ahí sí es un dominio de integridad. Entonces, esos son ejemplos de dominio de integridad.
¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo en donde si nosotros podemos ver este conjunto, que sería el conjunto de las matrices de orden 2 con coeficientes los reales, ¿verdad? Y tomamos estas dos matrices, esta con esta, y las multiplicamos, ¿verdad? Al hacer la multiplicación, el resultado es la matriz nula, ¿verdad? El resultado es la matriz nula. Y esta matriz es distinta de la matriz nula y esta matriz también es distinta de la matriz nula, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos acá un ejemplo de un conjunto, ¿verdad? De un anillo que no es un dominio de integridad, ¿verdad? Y repito, un anillo es un dominio de integridad cuando no posee divisores de cero, ¿verdad? Cuando no posee divisores de cero. Bueno, acá hay una definición en donde si tenemos un dominio con unidad y esa unidad es distinto de cero, entonces para todo elemento U que pertenece a ese anillo, se dice que es invertible si existiese un elemento V, ¿verdad? También en este anillo, tal que U por V y V por U, bueno, es igual a V por U, eso tiene que ser igual a 1. Si eso es igual a 1, entonces vamos a decir de que que V, o mejor dicho, que este U, perdón, que este U es invertible, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos cómo hemos definido los elementos invertibles, si tenemos un anillo con unidad y le llamamos U de A al conjunto de todos los elementos que son invertibles en A, entonces a ese conjunto, ¿verdad? Ese conjunto que es un subconjunto del anillo A con la operación producto o la segunda operación binaria, es un grupo, ¿verdad? Es un grupo. Vamos a tomar todos los elementos invertibles, ¿verdad? El conjunto de todos los elementos invertibles. Y ese conjunto con la segunda operación es un grupo, ¿verdad? No hay necesidad de probarlo, ¿verdad? Ya tenemos como proposición. Eso es cierto. Y acá pues tenemos la demostración de lo que nos dice la proposición, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la parte de subanillos, ¿verdad? La parte de subanillos. Bueno, acá hay ejemplos que podemos revisarlos. Acá tenemos ejercicios para practicar. Y vamos a ver la parte de los subanillos e ideales, ¿verdad? Que nos dicen, ¿verdad? Nosotros tenemos un anillo, ¿verdad? Y en ese anillo nosotros podemos encontrar anillos más pequeños. Tal es el caso de este conjunto, que es 2z, ¿verdad? Es decir, o es el conjunto de los números pares, ¿verdad? Que es un subgrupo, ¿verdad? Es un subgrupo de z con la operación suma, ¿verdad? Con la operación suma. Y podemos ver que si nosotros multiplicamos dos elementos, dos números pares, el resultado pues va a ser un número par, ¿verdad? Entonces, y podemos ver de que este subconjunto de este anillo que es z, ese anillo que es z, entonces es un anillo, ¿verdad? También, es un anillo también que está contenido en este anillo con estas operaciones, ¿verdad? Sería con la suma y el producto usual, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta de que tenemos anillos dentro de otros anillos, o anillos más pequeños, ¿verdad? Dentro de unos anillos, podemos o tenemos la siguiente definición, ¿verdad? Que tenemos un subconjunto de un anillo, ¿verdad? A, entonces vamos a decir que ese subconjunto S es un subanillo de A si S con la operación suma es un subgrupo, ¿verdad? Es un subgrupo de
el A con la operación suma. Y el producto restringido a S es cerrado. Entonces el producto restringido a S es cerrado. Entonces si se cumple eso, si se cumple esas dos cosas, entonces vamos a decir que ese subconjunto del anillo es un subanillo. Repito, de que el subconjunto, que en este caso es S con la operación suma o con la primera operación, es un subgrupo del conjunto A, ¿verdad? Del anillo A con la primera operación. Y el producto tiene que estar restringido a S, es decir, dos elementos de S los operamos con la segunda operación y el resultado tiene que estar en el conjunto S. Entonces, si esas dos cosas suceden, entonces vamos a decir de que el subconjunto del anillo va a ser un subgrupo, ¿verdad? Es un subgrupo, ¿verdad? De forma equivalente, la suma de producto van a ser operaciones cerradas sobre S, ¿verdad? Sobre S. Bueno, acá pues tenemos ejemplos, podemos revisar ejemplos de que lo que mencionábamos anteriormente, 2z es un subanillo de z, ¿verdad? También cualquier nz, ya con n entero positivo, es un subanillo de z, ¿verdad? Es un subanillo de z. Bueno, luego pues está la definición de su cuerpo, ¿verdad? La definición de su cuerpo, que nos dice que si tenemos un subconjunto S de un cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo, se dice que es un subcuerpo si, un subcuerpo de C, ¿verdad? Si S con la operación suma es un subgrupo de C con la operación suma, ¿verdad? Y S, ¿verdad? Quitándole el elemento neutro, ¿verdad? Es decir, eso significa el S asterisco, quitándole el elemento neutro, es un subgrupo de C con la operación, con la segunda operación, ¿verdad? Entonces, acá a C también quitándole el elemento neutro, ¿verdad? Es decir, vea, tenemos un cuerpo y un subconjunto de ese cuerpo va a ser un subcuerpo si tanto ese conjunto con la primera operación es un subgrupo del conjunto C con la primera operación y ese conjunto quitando el elemento neutro con la segunda operación es un subgrupo de C quitando el elemento neutro C con la segunda operación. Entonces, si eso sucede, vamos a decir de que un subconjunto del conjunto C es un subcuerpo, ¿verdad? Es un subcuerpo. Bueno, también podemos acá revisar algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de esa definición. Luego pasamos a la parte de los ideales, ¿verdad? La definición del ideal. Ya vimos cuál es la definición de un subanillo, ¿verdad? Y si tenemos un subanillo I de un anillo A, se dice que este subanillo va a ser un ideal de A si para todo elemento de ese subanillo, ¿verdad? Y para todo elemento del anillo A, ¿verdad? A por I e I por A pertenecen al subanillo, ¿verdad? Pertenecen al subanillo. Entonces vamos a tomar un elemento del anillo, vamos a tomar un elemento cualquiera del anillo, acá del subconjunto, quiero decir, de subanillo, un elemento I del subanillo y un elemento A del anillo. Entonces, al hacer esta operación, ya sea A por I o I por A, entonces eso tiene que pertenecer al anillo, ¿verdad? Eso tiene que pertenecer al subanillo. Si eso es así para todos los elementos del subanillo y para todo A del anillo, entonces vamos a decir de que ese subanillo es un ideal de A. Es un ideal de A. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, pues,
podemos revisar acá. Bueno, esa parte también es importante, esta parte, porque también estas propiedades, si tenemos un subanillo que cumple estas propiedades, entonces vamos a decir de que el subanillo es un ideal, ¿verdad? Es decir, si I y J son elementos de este subanillo y la diferencia también es un elemento de I, y si I pertenece al subanillo y A pertenece al anillo, sino A por I e I por A tienen que pertenecer al subanillo, ¿verdad? Estas propiedades son equivalentes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En algún momento esto pues nos puede hacer fácil, ¿verdad? Determinar la primera propiedad, y a partir de ahí podemos decir de que el subanillo es un ideal, ¿verdad? A partir de ahí podemos decir que un subanillo es un ideal. Bueno, ejemplos, acá tenemos ejemplos. Si A es un anillo con unidad y tenemos que I es un ideal de A, tal que esta unidad, ¿verdad? Esta unidad pertenece al ideal, entonces se tiene de que ese ideal coincide con A. Coincide con A. Entonces, esto es muy importante. Eso es muy importante. Si tenemos un anillo con unidad, si tenemos un anillo con unidad y esa unidad pertenece a un ideal del anillo, ¿verdad? Pertenece a un ideal del anillo. Ese ideal coincide con el anillo, ¿verdad? Ese ideal coincide con el anillo. Entonces eso es de tenerlo bastante en mente, ¿verdad? Porque nos puede servir en el desarrollo de algún problema, ¿verdad? En el desarrollo de algún problema. Entonces, muy bien. Y acá pues nos dan el porqué, ¿verdad? Nos dan el porqué. Es decir, este R va a pertenecer a y este R también va a pertenecer a I, por cómo hemos definido un ideal, ¿verdad? Porque este 1, como pertenece al subanillo, ¿verdad? Este 1, como pertenece al subanillo, entonces R también va a pertenecer al subanillo, ¿verdad? R va a pertenecer al subanillo, por lo tanto es un ideal que al final va a contener todos los elementos que están en A, porque A es un elemento de un R, y R va a pertenecer a este subanillo, o a este ideal. Entonces este ideal va a coincidir, ¿verdad? Va a coincidir con A, ¿verdad? Entonces, y acá lo tenemos, ¿verdad? Esto va a suceder siempre y cuando la unidad pertenezca al ideal, ¿verdad? La unidad pertenezca al ideal. Si eso no sucede, pues el ideal no va a coincidir con el anillo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos más ejemplos, podemos revisarlos detenidamente, ¿verdad? Podemos revisarlo y, bueno, podemos estudiarlo, ¿verdad? Ahora, tenemos esta otra proposición, que si I es un ideal de un anillo A, la suma y el producto de clases del cociente en el cociente están bien definidas, ¿verdad? Quiere decir de que el cociente posee una estructura de anillo, ¿verdad? Posee una estructura de anillo. Y pues también podemos revisar estas demostraciones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre algo que se llama los anillos maximales, ¿verdad? El anillo maximal. Acá hay bastantes ejemplos, ustedes lo pueden revisar, pero antes del anillo maximal vamos a hablar sobre un anillo, sobre un ideal primo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar sobre un ideal primo, ¿verdad? Un ideal primo, si tenemos un ideal I en un anillo conmutativo A, vamos a decir que es primo si dado dos elementos.
cualesquiera en el anillo conmutativo A, tales que el producto pertenecen al ideal, ¿verdad? Se tiene que A pertenece al ideal I o B pertenece al ideal I. Entonces vamos a decir de que I es un ideal primo si sucede esto, ¿verdad? I es un ideal primo si sucede esto. Si el producto está en I, vamos a tener que A pertenece a I o B pertenece a I, ¿verdad? Esa es la definición de un ideal primo, ¿verdad? Un ideal primo. Bueno, acá tenemos ejemplos de ideales primos. Por ejemplo, si P es un número entero o positivo primo, ¿verdad? Vamos a considerar a PZ, que es un ideal de Z, ¿verdad? Es un ideal de Z. Si A y B son números enteros, tales que el producto pertenece a PZ, ¿verdad? Entonces se tiene que P divide A, el producto de A con B, ¿verdad? Y como P es primo, P divide A o P divide a B, ¿verdad? Entonces A pertenece a PZ o B pertenece a PZ. Entonces con lo que PZ pues es un ideal primo de Z, ¿verdad? Es un ideal primo de Z. Entonces este es un ejemplo de un ideal primo. Y el siguiente ejemplo es un ejemplo de algo que no es un ideal primo, de un ideal que no es un ideal ideal primo. Bueno, entonces esos son ejemplos de ideales primo. Acá pues igual tenemos ejercicios para resolver y vamos a la parte de los ideales maximales, ¿verdad? Ideales maximales y primos. Entonces vamos a la definición. Bueno, antes tenemos un lema que nos dice que si A es un anillo conmutativo con unidad cuyos únicos ideales son 0 y el mismo, entonces A es un campo. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque si no hay otro, digamos, otros ideales aparte del 0 y el mismo A, ¿verdad? Entonces vamos a decir que A es un campo. A es un campo. Ahí tenemos la demostración. Y tenemos la definición de ideal máximo, ¿verdad? Un ideal propio M de A es un ideal máximo o maximal, ¿verdad? Usualmente se le llama maximal. De A, si los únicos ideales de A que contienen a M, ¿verdad? Son el mismo M y A. Vea que habla de propio porque no tiene que coincidir con A, ni tampoco tiene que ser 0, ¿verdad? Ni tampoco tiene que ser el ideal 0. Entonces, nos dice que este ideal va a ser maximal si no hay otro ideal que lo contenga, que no sea el mismo, que no sea el mismo M y que no sea A, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, vamos a decir de que este ideal es un ideal maximal, ¿verdad? Es un ideal maximal. Luego, el siguiente teorema nos dice que A es un anillo conmutativo con unidad y M es un ideal máximo de A. Entonces, el cociente es un campo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese teorema y tenemos acá también otra vez la definición de ideales primos, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Si A es un anillo conmutativo con unidad, un ideal P de A es primo siempre que el producto de estos dos elementos pertenecen a P. Si pertenece a P, entonces A pertenece a P o B pertenece a P, ¿verdad? Esa es la definición de ideales primos, ¿verdad? La definición de ideales primos que ya la habíamos
visto anteriormente, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, tenemos más adelante ejercicios que podemos, bueno, ejemplos y luego ejercicios que podemos revisar para tener, digamos, ideas de los conceptos o para ir practicando sobre los conceptos. Y nosotros podemos practicar, ¿verdad? Podemos practicar para lo que es la evaluación del examen, ¿verdad? La evaluación del examen. Podemos revisar unos problemas para tener, digamos, un poco afianzado lo que son estos conceptos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a resolver esos dos problemas que tienen que ver con anillos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el primero, que sería, nos piden que determinemos cuáles de los siguientes subconjuntos son ideales de este anillo, ¿verdad? Entonces, tenemos tres literales, ¿verdad? Vamos a desarrollar el primer literal, que habla de los polinomios cuyos términos constantes es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces vamos a determinar si este conjunto, su conjunto, es un ideal del anillo. Para que sea ideal, tiene que primero ser un subanillo, ¿verdad? Primero ser un subanillo. Y luego, pues, vemos lo que tiene que cumplir para que sea un ideal. Veamos que un subanillo tiene que ser un grupo, ¿verdad? Con respecto a... Tiene que ser un subgrupo con respecto a la suma, a la primera operación binaria. Ese es su conjunto, ¿verdad? Tiene que ser un subgrupo del anillo, ¿verdad? Del anillo. Y el producto restringido a el conjunto del subconjunto tiene que ser cerrado. Eso para que sea su anillo. Ahora, para que sea ideal, ¿verdad? Para que sea ideal, tenemos que tomar un elemento en ese subanillo, ¿verdad? Y al multiplicarlo con un elemento del anillo, ¿verdad? Ya sea A por I o I por A, ¿verdad? Este elemento tiene que pertenecer a este subanillo. Si eso sucede, entonces el subconjunto o el subanillo es un ideal. Entonces eso es lo que nos está pidiendo el problema, que nosotros veamos si esos tres subconjuntos son ideales de Z. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer como G a este conjunto, ¿verdad? Vamos a poner esto y lo vamos a establecer como G. Bueno, acá vamos a poner solución, ¿verdad? Y nos vamos a guiar con esto. Bueno. Y vamos a decir que G va a ser igual a este subconjunto, ¿verdad? A este subconjunto. Que justamente son los polinomios cuyos términos constantes son múltiplos de 3, ¿verdad? Y ya que tenemos este conjunto, vamos a tomar dos elementos en este conjunto. Dos elementos en este conjunto que, bueno, vamos a decir Y y Z, que pertenecen a este conjunto G, ¿verdad? Que pertenecen a G. Entonces vamos a tomar estos dos elementos, bueno, G distinto de 0, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es mostrar que la diferencia de Y con Z pertenece a G.
Si nosotros mostramos eso, entonces vamos a decir o vamos a concluir de que G es un subgrupo de Z con la operación suma, ¿verdad? G con la operación suma, y que es un subgrupo de Z con la operación suma. Entonces, esto es porque recordemos que la operación es la suma, y recordemos que en Z podemos tener su elemento inverso, ¿verdad? Y recordemos la propiedad que nosotros tomamos un elemento, bueno, dos elementos en este caso en el anillo, bueno, dos elementos en un grupo, y multiplicamos un elemento por el inverso del otro y probamos que está en el subconjunto que estamos probando, estamos queriendo ver si es subgrupo. Si eso sucede, entonces sí es un grupo, ¿verdad? Recordemos eso en la parte de los grupos y los subgrupos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esto: vamos a tomar estos dos elementos y vamos a ver que la diferencia pertenece a G. Bueno, pero de cómo están construidos estos dos elementos, Y y Z. Bueno, ¿cómo los podemos escribir? Por ejemplo, Y lo podemos escribir como la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de este igual 1, hasta un n, ¿verdad? De los a sub i por x super i, ¿verdad? Vamos a ver. Por x super y. Muy bien. Y luego este es el elemento y. El elemento z también lo podemos escribir de la misma forma, ¿verdad? De la misma forma, y pues acá lo único que va a cambiar es hasta dónde va a llegar la sumatoria. Bueno, entonces y acá pues los coeficientes tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces estos son dos polinomios que pertenecen a G, porque ahí los hemos tomado. Entonces, ya que tenemos estos dos polinomios, vamos a definir su resta, ¿verdad? Es decir, vamos a definir quién es y menos z, y esto pues va a ser igual a la sumatoria, ¿verdad? Desde igual 1 siempre, ¿verdad? Desde igual 1, el contador, hasta acá va a ser el máximo. Acá va a ser el máximo de estos dos elementos, de m y n, ¿verdad? De m y n. Hasta ahí vamos a llegar, y acá vamos a tener los a sub i, menos los b sub i, ¿verdad? Menos los b sub i. Y esto va a ser multiplicado por los x super i, ¿verdad? Entonces, acá pues vamos a tomar el máximo. Por ejemplo, si el máximo es m, entonces en el n más 1, ¿verdad? Recordamos que y llega hasta n. Estos coeficientes van a ser 0, ¿verdad? Estos coeficientes van a ser 0, y pues solamente va a seguir el b sub i. Bueno, entonces ahí tenemos cómo vamos a definir la resta. Entonces, los términos constantes van a ser a sub 0 y b sub 0, ¿verdad? El término constante va a ser, bueno, aquí vamos a escribir, el término constante de esta resta, ¿verdad? Va a ser el a sub 0 menos el b sub 0, ¿verdad? Ese va a ser nuestro término constante, ¿verdad? Ese va a ser nuestro término constante, y como pertenecen a G, entonces 3 va a dividir
a esta resta, ¿verdad? Como estos, como y y z, ¿verdad? Que vamos a escribir como como y z pertenecen a G, ¿verdad? Esto implica que el A menos el 3 divide a esta resta, ¿verdad? Esto implica que 3 está dividiendo a esta resta. Así. Entonces 3 está dividiendo a esa resta. Y esto implica de que y menos b pertenece a G, ¿verdad? Entonces y menos g, y menos z, perdón, y menos z también pertenece a G, ¿verdad? Entonces ahí hemos probado que G con la primera operación binaria es un subgrupo de Z con la primera operación binaria. Entonces acá lo que nos hace falta es que G, decir que G es un subgrupo de Z, ¿verdad? Es un subgrupo de Z. Bueno, vamos a escribirlo acá. Muy bien. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? De que G es un grupo de Z, ¿verdad? Entonces acá pues sabemos que acá esto lo concluimos porque sabemos de que como Y pertenece a G, es decir, A sub 0 es un múltiplo de 3. Y como Z pertenece a G, B sub 0 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 3 divide a la diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, esa diferencia pertenece a G y por lo tanto G es un subgrupo de Z. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta ahora? Lo que nos hace falta ahora es la cerradura, ¿verdad? La cerradura. Vamos a ver la definición de su anillo acá. Nos hace falta la cerradura de S, de su conjunto, en nuestro ejemplo, nuestro problema de G, con respecto al producto, ¿verdad? Con respecto al producto. Entonces, podemos ver, bueno, aquí vamos a poner la cerradura con la multiplicación. Y acá podemos ver cómo nos queda la multiplicación, ¿verdad? Pues la multiplicación, en este caso, pues va a ser la multiplicación de Y con Z. Y eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir el sumatorio de I igual a 0, ¿verdad? Desde igual a 0 hasta un n más n, ¿verdad? N más n de, aquí vamos a escribir otra sumatoria que pues va a ir desde J, en este caso ya es otro contador, ¿verdad? Desde J igual 0 hasta I, ¿verdad? Y acá pues va a ser A sub I por B sub I menos J, ¿verdad? Por B sub I menos J. Y eso va a estar multiplicado por, bueno, esta sumatoria, este valor va a estar multiplicado por X sub I, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir acá
Eso está multiplicado por x sub y. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos eso, que así se va a escribir el producto, ¿verdad? De esos polinomios. Y el término constante, ¿cómo va a ser el término constante? ¿Verdad? El término constante va a ser igual a sub 0 por b sub 0, ¿verdad? Ese va a ser nuestro término constante. A sub 0 por b sub 0. Y como recordemos que a sub 0 es múltiplo de 3 y b sub 0 es múltiplo de 3, entonces este producto está dividido por 3, es decir, 3 divide a este producto. Entonces, acá lo más lo vamos a poner, es decir, que 3 divide a este producto, por lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Por lo que acabamos de mencionar, 3 divide ese producto, por lo tanto, concluimos de que este producto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir de que este producto YZ va a pertenecer a G, ¿verdad? Ese producto YZ va a pertenecer a G. Acá. Entonces, ese producto va a pertenecer a G. Entonces, por lo tanto, la multiplicación es cerrada, ¿verdad? Hemos tomado dos elementos que están en G y el producto pertenece a G. Entonces, como la operación es cerrada, su conjunto es subanillo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, por lo tanto, G es un subanillo ¿de quién? Es un subanillo de Z. Bueno, acá acá tenemos que ser un poco más estrictos, ya voy a decir por qué, solamente voy a escribir esto acá. Eso es su anillo de Z, muy bien. Me hace falta algo todavía. Aquí vamos a decir que G, si lo queremos hacer un poco más estrictos, que G con la operación suma es su subgrupo de Z con la operación suma, ¿verdad? Si somos un poco más estrictos, ¿verdad? Si ya estamos conscientes de las operaciones que estamos utilizando, pues no hay ningún problema. Pero en este caso, para ser un poco más específico, ponemos que G con la operación suma es un grupo de Z con la operación suma. Muy bien. Y bueno, y acá tenemos que G es un subanillo de Z. ¿Qué es lo que tenemos que probar ahora? Ya que vimos que es el subconjunto, es un subanillo, lo que tenemos que probar es que G es ideal. Entonces vamos a probar que G es ideal, ¿verdad? Es un ideal. Eso es lo que vamos a probar ahora, de que G es un ideal. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? De que G es un ideal. Bueno, vamos a tomar un elemento. ¿Cómo probamos que algo era un ideal? Vamos a revisar la teoría. Vamos a revisar la teoría otra vez. Y vean la definición de ideal. Es tomar un elemento en este subanillo y tomar un elemento en el anillo y ver de que el producto pertenece al subanillo. Entonces lo que yo voy a hacer es tomarme un elemento en Z, ¿verdad? Vamos a tomarnos un elemento en Z.
Entonces vamos a tomar un elemento en Z, en este caso nuestro elemento va a ser Y, un elemento Y que pertenece a Z, vamos a tomar un elemento que pertenece a este Z, y vamos a tomar un elemento que pertenece a G, y vamos a tomarnos a Z, a Z que pertenece a G, a Z que pertenece a G. Entonces vamos a tomar esos dos elementos y vamos a analizar a dónde está ese producto, ¿verdad? A dónde está ese producto. Entonces el producto YZ, el producto YZ, ¿a dónde pertenece? ¿Verdad? ¿A dónde pertenece? Vamos a ver. El producto YZ pertenece a G. Y también el ZY pertenece a G. Pertenece a G. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el término constante de este elemento que pertenece a Z, este elemento Z que pertenece a G, su término constante va a ser múltiplo de Z. Digo, va a ser múltiplo de 3, perdón. Y recordemos que al hacer una multiplicación, el término constante de esta multiplicación va a ser el término constante de Y multiplicado por el término constante de Z. Y si el término constante de Z es un múltiplo de 3, por lo tanto 3 va a dividir a la multiplicación de esos términos constantes. Y por lo tanto, esta multiplicación va a estar en G. Y de la misma forma, pues va a ser el mismo razonamiento para este otro producto, que también va a estar en G. Entonces de acá vamos a concluir de que G es un ideal de Z, ¿verdad? G es un ideal de Z. Bueno, esto es con respecto al primer literal, ¿verdad? Con respecto al primer literal. Ahora, con respecto al segundo literal. Con respecto al segundo literal. Dicen los polinomios cuyo coeficiente de x al cuadrado es múltiplo de 3. Cuyo coeficiente de x al cuadrado es múltiplo de 3. Bueno, vamos a tomar, en este caso vamos a ver en qué parte falla que su conjunto sea un ideal de Z, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte y vamos a llamarle H a esta parte, ¿verdad? A su conjunto. Entonces le vamos a llamar H a ese subconjunto y vamos a tomarnos un elemento en H y nos vamos a tomar un elemento en Z, ¿verdad? Esta parte, acá vamos a obviarnos la parte de probar que sea un anillo, ¿verdad? Vamos a obviarnos la parte de probar que sea un anillo y si lo es, eso le queda de tarea a ustedes para verificar que su conjunto de Z es un
subanillo, ¿verdad? Del anillo Z. Entonces, vamos a obviar esa parte y vamos a ver por qué este subanillo no es un ideal de Z. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, vamos a tomar un elemento X que pertenece a H, ¿verdad? Un elemento X que pertenezca a H, y vamos a tomar un elemento un elemento X que pertenezca un elemento que pertenezca a Z. Bueno, X sí pertenece a H, ¿verdad? Este es un polinomio ya, este es un polinomio. Vean, ¿por qué? Porque el coeficiente que acompaña a X al cuadrado es 0 y es un múltiplo de 3, ¿verdad? 0 múltiplo de 3. Entonces X sí pertenece a H, pero también X también pertenece a Z, ¿verdad? A Z, ZX, ¿verdad? También pertenece a ZX. Entonces, es un polinomio, ¿verdad? X también es un polinomio. Entonces he tomado un elemento que pertenece a H, un elemento que pertenece a Z, y vamos a multiplicarlos. ¿Dónde tiene que estar esa multiplicación para que sea un ideal? Tiene que estar en el subanillo, o sea que tiene que estar en H, ¿verdad? Entonces, pero al multiplicar esos dos elementos, es decir, yo tengo X por X, ¿verdad? Y eso es igual a X al cuadrado. Y este no pertenece a H, ¿verdad? Esto no pertenece a H. ¿Por qué no pertenece a H? Porque su coeficiente del X, el coeficiente del X cuadrado es 1. Y el coeficiente tiene que ser un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces el producto no está en H. Por lo tanto, acá podemos decir, por lo tanto, H, ¿verdad? Por lo tanto, H no es un ideal de Z. Por lo tanto, H no es un ideal de Z. Muy bien. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el tercer literal. Lo mismo vamos a hacer con el tercer literal. Vamos a ver la parte en donde el tercer literal falla. La parte donde falla la propiedad de que la definición de ideal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces vamos a tomar un elemento en Z de X al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a tomar un elemento en Z, ¿verdad? Un elemento en Z. Entonces, un elemento en este subconjunto, ¿verdad? Un elemento en ese subconjunto va a ser X al cuadrado. Este es un elemento que pertenece acá, ¿verdad? Este es un elemento que pertenece aquí. Entonces, al tomarse un elemento que pertenece ahí, y tomar también un elemento que pertenezca a Z, en este caso vamos a tomar a X, un elemento que pertenezca a Z, vamos a hacer la multiplicación.
vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el literal anterior. Entonces, al hacer la multiplicación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x al cuadrado por x, y eso es igual a x al cubo. Y x al cubo no pertenece, ¿verdad? X al cubo no pertenece a este conjunto. Entonces, por lo tanto, este conjunto no es un ideal. Entonces, bueno, este literal C lo he hecho un poco desordenado, pero bueno, ahí lo ordenan ustedes, es el mismo razonamiento del literal anterior. Entonces, les queda de tarea. La tarea que ustedes les puede quedar acá es que identifiquen de que este realmente es un subanillo. Es un subanillo de Z, el anillo Z, y luego pues digamos argumentar esta parte o ordenar bien esta parte, que acá solamente he dado la idea del por qué Z, este conjunto, del por qué este conjunto no es un ideal de Z, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el problema número 2, ¿verdad? El problema número 2 nos dice lo siguiente, que probemos que ese conjunto es un anillo donde estos dos elementos que pertenecen a este conjunto pues están definidos de esta forma, ¿verdad? X igual a más b por la raíz de 2 y y igual a y x asterisco igual a asterisco más b asterisco por la raíz de 2. Entonces vamos a definir estas operaciones y a partir de ahí vamos a probar, ¿verdad?, de que es un anillo. Entonces vamos a escribir acá, bueno, como solución, vamos a escribir acá la caracterización de los subanillos, ¿verdad?, que también es muy importante, que vamos a tener que el conjunto es, vamos a escribir B, que está incluido en A, ¿verdad? Muy bien, un punto B que está incluido en A. Vamos a, se dice que es un subanillo de este otro, vamos a ver, de este anillo, será el anillo A, y acá pues la operación suma y la operación producto, que ya le hemos establecido, si se verifica lo siguiente. Si se verifica lo siguiente. Vamos a ver, la primera parte, lo primero que se tiene que verificar es que B, ¿verdad?, el subconjunto B es un subgrupo del grupo muy bien, ¿verdad? Este B B tiene que ser un subgrupo siempre con la primera operación, ¿verdad? Un subgrupo del grupo A, ¿verdad? Eso es lo que vamos a recordar como establecer un subanillo. Y la segunda parte que tiene que cumplir, que la operación
¿verdad? Que la operación producto es operación cerrada, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas que tiene que cumplir que un conjunto sea un subanillo. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta, ¿verdad? Si este conjunto es un subanillo de R, ¿verdad? Entonces lo que hay que tomar es dos elementos y hay que probar que x menos x' pertenecen a x y que x por x' pertenecen a x. Entonces acá podemos analizar esa parte, porque si tenemos esos dos elementos x y x' que están definidos acá, ¿verdad? X, acá se ha definido x y acá tenemos definido x', puedo ocupar esta desarrollo, ¿verdad? Porque acá le puedo poner menos, ¿verdad? Y acá pues va a ser menos. Acá en esos dos va a ser menos. Porque puedo tomar a este menos x' como el inverso de un elemento x, ¿verdad? Para que eso sea la suma, ¿verdad? Entonces puedo hacer esa parte. Y recordemos que los inversos existen porque z es un anillo, ¿verdad? Hemos tomado a x' como el inverso de un elemento x. Y el producto, recordemos que acá tenemos productos de enteros, acá tenemos también producto de entero y bueno, sumamos esos productos de enteros, eso también va a ser entero. De la misma forma, esto es un entero y esto es otro entero, esta suma también va a ser un entero, por lo tanto, eso tiene la forma de este conjunto. Por lo tanto, el producto va a estar en este elemento, en este subconjunto, perdón, y la resta, ¿verdad? Que acá la analizamos, también está en X. Por lo tanto, de acá vamos a concluir de que X es un subanillo de R, ¿verdad? Y con eso pues se concluye el problema, la prueba. Bueno, hasta aquí con esta tutoría y por cualquier duda igual me pueden escribir a la plataforma o pueden escribirme al correo. Estaré pendiente de sus consultas.